Enlace Satélite 100.3 presenta Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Muy buenas tardes y le damos gracias al Eterno que nos permite nuevamente estar acá desde las alturas para llevar esta palabra que nos compromete a ser mejores personas. Este segundo programa de Examíname, oh Dios. Y esta es: ¿qué haces cuando la señal se pierde? Y lo podemos ver ahí como ese GPS espiritual. ¿Qué hacemos cuando la señal se pierde? Y esto es una pregunta que debemos hacernos cada uno, porque ahorita estamos en un mundo, en el mundo actual, pendiente, que todo lo queremos hacer tan rápido y queremos que todo sea rápido. Y cuando las cosas no suceden rápido, nos desesperamos. Y bueno, y el título es: ¿qué haces cuando la señal se pierde? Y bueno, ya puedes ir examinándote. ¿Y qué es lo que hacemos cuando la señal se pierde? Suceden muchas cosas, ¿verdad que sí? 39, cuando dice: oh Jehová, tú me has examinado y conoces, y me has conocido mi caminar. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Imagínate, no hemos dicho la palabra cuando ya el Señor sabe lo que vamos a decir. Dice también que has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿De quién nos vamos a esconder? Entonces el salmista le decía: examíname, porque si hay algo que al Señor no le agrada, Él es el que sabe y Él es el que nos puede ayudar a enfrentar y a solucionar ese problema para poder agradar al Señor. ¿Sabes que es mejor agradar a Dios que agradar al hombre? Entonces, ¿qué más que agradar al Creador, que hoy nos dice que nos examinemos? Cuando podemos llegar hasta este punto, hacemos esa autoevaluación y empezamos a ver en dónde fallamos el día de hoy o todos estos días anteriores. Y nos podemos hacer esa autoevaluación y decirle: perdóname, Dios, perdóname porque he fallado. Nos podemos ir, nos podemos esconder de todo el mundo. Podemos hacer muchas cosas en la oscuridad, pero del Señor nadie se va a escapar, porque Él está ahí. Sus ojos están atentos a lo que hacemos, y sobre todo cuando estamos solos. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que es: ¿qué haces cuando la señal se pierde? Y esto nos lleva a pensar mucho. Y vamos a hacer un poquito de historia, porque el pueblo de Israel tuvo el síndrome de la inmediatez. Se desesperaron. Sabes que cuando se pierde la señal, muchos nos desesperamos, porque todo lo hemos llevado a los dispositivos. Vivimos en una era del clic y la gratificación instantánea. Si algo tarda 5 minutos, nos desesperamos. Así como Moisés tardaba en bajar. Imagínate, Moisés subió al monte y duró 40 días. Y el pueblo entró en una crisis de ansiedad. Y fabricó un becerro de oro y lo sustituyeron la fe por lo visible y lo rápido. La desesperación es la pérdida total de esperanza, al abandono o a la renuncia por poder conseguir algo. Y esto lo hizo el pueblo del Señor. Él abandonó la fe, abandonó todo lo que ya habían logrado, todo lo que ya el Señor había hecho por ellos, y se desesperaron y quitaron todo. Aquí nos dicen que hicieron un becerro de oro en la desesperación. En tu desesperación, ¿qué haces? Cuando estás esperando esa promesa, estás esperando ese cumplimiento del Señor y no ves nada, no ves que sucede nada. ¿Sabes? A veces el Señor permite poner un silencio, una ausencia que aparentemente Él no está, pero sí está. Y Él lo que está es probándonos para ver cómo nos estamos comportando en medio de ese
en ese momento que estamos esperando algo. Y muchas veces perdemos la esperanza total por la desesperación. Y bueno, y dice que es un síndrome de la inmediatez. Cada vez que perdemos ese norte, quitamos la esperanza, quitamos la confianza, quitamos todo. Pero, ¿qué dice la palabra de esto que estamos hablando el día de hoy? Bueno, es el momento de pasar el escáner bíblico. El salmista decía en el Salmo 43, versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Este pasaje nos damos cuenta que aborda directamente la turbación interior y la desesperación. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y le está hablando directamente al alma. ¿Por qué te abates? Nos desesperamos en el momento que no vemos ver cumplirse muchas cosas. Y entonces sabemos que está ahí en poder tener la confianza y la fe en el Señor, y llega la desesperación. También lo podemos ver en Isaías, en el capítulo 40, y dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es necesario poder esperar para poder tener esa nueva fuerza, para podernos levantar y así como esas águilas, tener esas alas como las águilas. Vamos a poder correr y no nos vamos a cansar. ¿Sabes por qué? Porque vamos a mantener la fe, vamos a tener la paz en medio de la situación y nada nos va a poder mover. También el escáner bíblico nos lleva a Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, en el 3 capítulo, versículo 25 y 26. Bueno, espero que estés tomando nota, porque ahorita vivimos en un mundo muy apresurado, vivimos en un mundo donde si las cosas no suceden deprisa, nos desesperamos. Y bueno, y ahí en Lamentaciones dice: bueno es Jehová a los que en él espera, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y nos damos cuenta lo importante de tener paciencia. Y también la paciencia está en el fruto del Espíritu Santo. Entonces debemos poner por práctica la paciencia, así como lo dice el salmista en el capítulo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ve toda la importancia que tenemos cuando no nos desesperamos. Y ahí, haciendo historia, nos damos cuenta que el pueblo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y esta cita la puedes conseguir en Éxodo capítulo 32, 1. Y Aarón pudo tener la presión de todo el pueblo. Nos damos cuenta cuando llevamos esto al contexto actual, el miedo de ser encarcelado, ¿sí? O a llevar la contraria de la mayoría nos hace negociar nuestros valores. Muchas veces actuamos por quedar bien con las demás personas. No, vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo. Yo voy ahí, yo también voy ahí. La multitud dice: vamos. Pero te detienes a pensar y a esperar en el Señor. ¿Qué te está diciendo Él? Si vas a ir, si debes de hacerlo o no debes hacerlo. Y también esto me lleva al versículo ahí, cuando el Señor dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Entonces muchas veces, por agradar a la multitud, así como le pasó a Aarón, cuando todo el pueblo llegó y le pidieron que le hiciera ese becerro de oro, él cedió. Y Aarón, en lugar de liderar con firmeza, cedió ante la presión social y terminó facilitando la construcción del ídolo. Muchas veces levantamos muchos ídolos por agradar o por quedar bien con una sociedad, por quedar bien
con lo que dicen las demás personas, pero en sí, ¿con quién tú prefieres quedar bien? ¿Con las personas o con Dios, con el que te creó? Y bueno, y Aarón les dijo apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de las mujeres. Y bueno, todo ese capítulo de Éxodo 32 nos relata toda esta historia tan interesante, que en un momento que se iba a convertir en una historia donde se estaban bajando las instrucciones por el desespero. El pueblo actuó mal. Hoy quiero llegar hasta tu corazón y decirte, es momento de poder poner la confianza en el Señor. ¿Sabes? Cuando quitamos la confianza en el Señor, estamos dudando. Y cuando estamos dudando, estamos haciendo becerros de oro. Sí, estamos quitando al Señor por un becerro de oro. Moisés rompió las tablas. Hubo ahí un reinicio de sistema. Debemos también hacer un reinicio en nuestras vidas y ver qué estamos haciendo con nuestras vidas. Estamos como las olas que van y vienen. Cualquier emoción nos mueve, cualquier situación nos mueve, pero estamos siendo dirigidos por la palabra de Dios, que es la que nos edifica y la que nos ayuda a mantenernos en firmeza. Como hoy la palabra es para que nos mantengamos firmes en las decisiones que vamos a tomar, dirigidas por el Eterno. Y por acá dice, perdona ahora sus pecados, y si no, réame ahora, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Vemos un líder decirle al Señor que perdone los pecados del pueblo, sino que lo quite a él del libro que también le pueda dar la muerte igual que el pueblo. Vemos un líder que en medio del error está saliendo a enfrentar, está saliendo por su pueblo. Muchas veces tenemos errores y dice que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Si estás en un error de desesperación, es el momento de que tú te puedas levantar y pedirle perdón al Señor, así como lo hizo Moisés, pidió perdón por el pueblo. Hoy debemos también empezar a examinarnos y decirle, Señor, perdóname. Por el desespero he perdido oportunidades, he perdido muchas situaciones por no esperar. Muchas veces por no esperar, aunque sea 5 minutos, perdemos muchas cosas. Y también lo podemos ver en el rey Saúl. Cuando estaba esperando a Samuel, el pueblo estaba desesperado, estaba que se iba. Y solamente Samuel era el que tenía que dirigir el servicio de lo que iba a hacer ese día. Y por el desespero, por lo que el pueblo estaba desesperado, el rey Saúl cedió. Y esto le costó a él una ruptura. Si hay algo que tenemos que enderezar, este es el momento de hacer el techubá. Y techubá es volvernos al Señor, volvernos a Él en arrepentimiento y decirle, he fallado por no mantener la confianza. Entonces, el becerro de oro muchas veces es ese error de atajo que podemos tener en nuestras vidas. Salimos y ponemos la fuerza en donde no debemos ponerla, y corremos y ponemos la fuerza en ídolos y en situaciones que no debemos ponerla. Moisés tarda 40 días, el pueblo entra en pánico por el silencio del Señor y se fabrica un ídolo. ¿Cuántos ídolos no hemos fabricado en el silencio del Señor? Es hora de retomar, es hora de volver, es hora de decir, Señor, he fallado, quiero volver a ti. Cuando Dios nos responde, ya, buscamos soluciones rápidas. Hay personas que también siempre queremos buscar el consejo de alguien que no nos va a dar el buen consejo. Nos va a dar siempre el consejo de mal, porque si no tiene la palabra, todos esos consejos van a ser mal. Vamos a ser mal aconsejados. También nos refugiamos en las compras. Muchas veces queremos, los que puedan salir en la distracción, empiezan a hacer muchas cosas para no poner la mirada en la situación y poder orar y pedirle al Señor que pueda cumplir esa petición que está ahí en espera. También muchas personas caen en el alcohol, caen en las redes para calmar la ansiedad.
Y aquí en el capítulo Éxodo de 32, en el versículo 1, nos damos cuenta como dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Y sí, así decimos, no sabemos qué le pasó, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces hay momentos de que debemos de tener esos caminos que vamos conduciendo, va al volante las emociones, va al volante el sentimentalismo, va al volante todo menos el guía que debe ser el Señor, el Yeshua, es el que debe ir al volante, es el que debe ir conduciendo tu vehículo. El silencio de Dios no es ausencia, es una prueba de paciencia. No fabriques tus propias respuestas cuando la señal está buscando. Y cuando la señal está buscando, nos damos cuenta que hasta la batería se acaba rápido. Es una sobrebúsqueda. El dispositivo está sobrecargado y buscando la señal, y la batería se descarga rápido. Entonces, recuerda siempre esto: el silencio de Dios no es ausencia, es una prueba de paciencia. No fabriques tus propias respuestas cuando la señal está en buscando. Bueno, vamos a ir a un tema musical y vamos a seguir con más de este tema que ha llegado a nuestras vidas. ¿Qué haces cuando la señal se pierde? ¿Y cuál es ese ídolo que has montado en la ausencia de Dios? Bueno, vamos al tema musical y ya regresamos. Enlace Satélite 100.3 te está presentando Examíname, oh Dios. Sí, bueno, y continuamos. Examinar es revisar, es buscar, siempre investigar, probar, escudriñar. Es ver dónde está la falla para poder acercarnos más al Señor. El salmista se mandaba a examinar. El salmista siempre buscaba, Señor, examíname, para estar bien con Él. Podemos hacer de todo, como siempre lo decimos, pero con el Señor siempre está atento a lo que estamos haciendo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú conoces mi andar, tú conoces mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Por acá también está el lenguaje actual cuando dice: tú me conoces muy bien y sabes todo acerca de mí. Claro, si Él es el creador, Él sabe todo lo que estás haciendo, por lo que estás pasando, por las situaciones que tienes. Él sabe todo. Entonces no debemos quitar la mirada del Eterno para que Él pueda ayudarnos en todo lo que vamos a hacer. Y hablando del tema de hoy, ¿qué hacemos? ¿Qué haces cuando la señal se pierde? ¿Qué haces cuando la señal se pierde? Muchas veces la señal se pierde porque nos salimos de los límites donde está ya, donde va a haber señal, y siempre queremos salir de esos límites. Y cuando salimos de esos límites, por supuesto, no va a haber señal. Lo podemos llevar en la parte ahorita actual, cuando hay señal, siempre en una parte. Pero cuando nos salimos de esa parte, vamos a un campo, vamos a la montaña, vamos a situaciones que quedan lejos, estamos fuera de cobertura. Hoy el Señor te está mandando a que te puedas meter en los límites de Él y podamos buscar esa cobertura diaria que tenemos que tener con el Señor desde que nos levantamos, para no perder la señal, para no caer en desesperación, sino poder cumplir con el Señor en todo lo que nos está pidiendo y poder agradarlo a Él. Cuando hacemos esto sabiendo
que por más que querramos escondernos y alejarnos de Él, siempre va a estar el Señor ahí. La desesperación produce malas decisiones. Cuando la respuesta de Dios tarda, la ansiedad nos tienta a tomar el control, a buscar atajos, así como el pueblo buscó a Aarón. Hoy debemos identificar cuál es ese becerro de oro que tenemos. La desesperación nos lleva a confiar en el dinero, en la parte laboral, en la aprobación humana o en la tecnología. Muchas veces queremos poner cosas en las redes y si no te dan un like, si no te sientes que no tienes la aprobación de las personas, en lugar de esperar en Dios. Este relato nos invita a mantener la fe y la integridad incluso cuando estamos pasando situaciones difíciles. Debemos mantenernos siempre en sintonía con el Señor. Cuando hacemos esto, sabemos que lo que va a venir va a ser completamente para bien y va a perdurar en el tiempo. Nos damos cuenta que cuando andamos a hacer esos becerros de oro, esos ídolos son temporal, no nos conducen a nada y nos apartan de la presencia del Señor. Actualmente las personas son dependientes de los dispositivos digitales. Los usuarios intensivos de redes reaccionan ante la falta de conexión con síntomas similares a la abstinencia, ansiedad, irritabilidad, frustraciones extremas, temblores e insomnio. Cuando no hay señal, hasta temblores le dan a las personas. Dice que también se le ponen las manos, se le empieza a sudar las manos. Al perder el acceso, sienten desconexión de la realidad y esto les da una incapacidad para hacer cualquier cosa. No quieren depender de eso y quedan paralizados, no hacen nada, se alejan de los grupos, se alejan de las comunicaciones, se alejan de todo y se aparta. El nativo digital, esto tiene que ver más que todo con los adolescentes y los jóvenes, dependen del móvil para socializar, para jugar y para entretenerse. Al no tener la conexión, experimentan ira, aislamiento, crisis insistenciales y molestias físicas como sudor de manos o temblores, incapacidad para decir o realizar tareas sin la guía del dispositivo. Todo lo estamos llevando a depender de los dispositivos y muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera para poder hacer resúmenes en nuestras mentes y poder poner la mirada y poder ejercitar la memoria. Y estas cosas a la larga nos van a traer consecuencias. Sí, nos van a dar consecuencias y sobre todo consecuencias mentales. Debemos retomar el estudio bíblico, debemos retomar la palabra, debemos retomar el sentido común, el sentido de lo que el Señor nos ha dado y poder hacer cosas creativas, manuales, cosas que nos ayuden en el crecimiento también como seres humanos, para poder también socializar y tener comunicación. Hay hogares que hasta hacen grupos de familia y estando en la misma casa se comunican, cada uno por su cuarto, por el grupo familiar. Eso está mal, debemos volver a la mesa, debemos volver a comer sin los dispositivos en las mesas, debemos salir de los cuartos, debemos empezar a poner en orden ese hogar para no estar haciendo estos becerros de oro que llevó a la demora al pueblo y a la incertidumbre de buscar soluciones rápidas. Moisés, como vemos ahí, duró 40 días y la desesperación, al ver que Moisés tardaba, el pueblo se juntó contra Aarón y dijo: haznos dioses que vayan delante. Estamos buscando cosas ligeramente, caminos fáciles
que nos conducen a ser nuestros propios ídolos. A veces por encajar en un grupo de amigos o en la parte laboral, o para que no nos llamen fanáticos, apagamos nuestro GPS espiritual y seguimos la corriente de la mayoría. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te han hecho este pueblo? Le dijo Aarón: es mejor caminar. Hoy debemos tener una lección. Es mejor caminar solo con la señal de Dios que perderse siguiendo a la multitud. Cuando Moisés bajaba del monte, tenía brillo en su cara. De la conexión que tenía con el Señor, había un brillo en su cara. Después de pasar tiempo con Dios, la cara de Moisés brillaba tanto que tenía que cubrirse. El lenguaje, nos damos cuenta ahorita, no necesitamos filtro de Instagram, no necesita filtro de Facebook, de TikTok, no. Necesitamos tener la gloria de Dios. La gente nota cuando alguien tiene paz en medio del caos. Vemos una persona firme, con firmeza en medio de una situación. Vemos una persona que está elevada por encima de la situación, no siendo movida por sentimiento, no siendo movida por emoción, no siendo movida por nada, sino que está firme en la roca que es Yeshua. Y nos damos cuenta que en medio del caos nos desesperamos y salimos y corremos, y no estamos atentos a lo que el Señor nos está probando en medio de la prueba, en medio de la paciencia. Y al descender Moisés del monte de Sinaí, no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Él no se había dado cuenta. Entonces, vamos a empezar a buscar la gloria del Señor. Vamos a empezar a buscar ese GPS. Vamos a empezar a buscar la señal para no apartarnos de los planes del Señor. Nos salimos de cobertura, nos salimos de los límites, nos salimos de donde tenemos que estar por situaciones. Si hoy tú sientes que el GPS se quedó pegado y no ves salida, no te fabriques un becerro de oro. Quédate en la frecuencia de la fe, porque el capitán sigue al mando aunque no lo escuche en este momento. Y vamos a poder quedarnos ahí en medio de la situación. Vamos a quedarnos en la frecuencia de la fe, que es la que nos va a asegurar la vida eterna y también la que nos va a ayudar. ¿Cómo nos quedamos en la frecuencia de la fe? Agarrado de las promesas. Agarrado de las promesas. No debemos movernos. No debemos movernos, porque si nos movemos, salimos. Y bueno, vamos a darle lectura a los mensajes. Ya está abierta la mensajería y por acá están unos mensajes. Vamos a ir dándole ya. Por aquí tenemos. Sí, Vianel. En conexión, así es. En conexión, edificándonos a través de esta programación. Familia Barreto, con los oídos activos, saludos. La verdad nos hace libre. Amén, mi hermano. Amén. Amén para tu vida, para esta familia que está en la cobertura del Señor. Está en esa cobertura y nada los mueve. Qué bueno, qué bueno. Por acá también nos dice: Shalom, bendecida tarde. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y esto está en Lamentaciones, el 3er capítulo, el versículo 23. Y esto nos lo envía Rosibel. Saludo para tu vida, Rosibel, que no pueda bendecirte grandemente. Qué bueno saber que hay un público que está escuchando la frecuencia y que debemos también retomar aquí las cosas que el Señor nos está diciendo, la desesperación, todo. Este tema está buenísimo. Por aquí dice: buenas noches, pastora. Adonai le conceda sabiduría y su palabra en su boca, y podamos escuchar su palabra y llenar nuestro espíritu. Y dice, el texto bíblico está en el Salmo 7:10 y dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. En sintonía desde el sector El Guario, la familia Pérez Centeno. Shalom para tu vida y para toda tu familia
Que el Señor pueda seguir haciendo grandes cosas en cada uno de ustedes. Bendiciones en sintonía, familia Ciso González. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Este es el Salmo 24 y nos lo envía Milagro. Bueno, saludo para toda la audiencia que se ha activado en la frecuencia, en Examíname, oh Dios. Y por acá también nos envía un mensaje: bendecida tarde. Por aquí están pidiendo oración. Y bueno, esto lo vamos a estar teniendo acá también para darle lectura y pasarlo al grupo de intercesores que están pendientes de todas las personas que están pidiendo oración. En sintonía del sector bolivariano, bendiciones para su vida, Chalón. Ajá, y aquí están enviando la cita. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Así es, aquí está el escáner bíblico. Esto se lo pudo pasar David cuando pudo entender que el Señor es el que conoce todo, hasta las intenciones del corazón. Entonces hoy en Examíname, oh Dios, tú conoces mi corazón, pruébame y conoces mis pensamientos. Bueno, Señor, quita de mí todo camino de perversidad, todo lo que no te agrada, quítalo y llévatelo. Por acá, bendiciones desde el Cardonal, oración por la familia y oración para el paciente Jordan. Esto nos lo envía Carmen. El Eterno te bendiga. A ti y a tu familia, sí, vamos a estar también orando por todo. También nos escriben por acá desde Puerto La Cruz. Nos envían saludos y bendiciones. Bueno, hay mucha gente que está ahí pendiente. Entonces, Dios parece estar en silencio o ausente, pero Él está ahí. Él está pendiente para ver cómo estamos actuando en medio de la prueba. Vemos a Aarón en la presión del grupo hacer cosas para quedar bien. También vemos como el líder que da la cara por su equipo, incluso cuando falla. Vemos a Moisés romper las tablas y un reinicio de sistema, y luego sube de nuevo para pedir una segunda oportunidad para el pueblo. Perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bueno, está interesante el tema, porque la desesperación nos lleva a tomar decisiones incorrectas que nos van a traer consecuencia a largo o al corto tiempo. Y cuando no estamos guiados por el Señor, somos como las olas del mar que van y vienen. Entonces vamos a buscar la presencia de Dios. Dice que la desesperación es la pérdida total de esperanza, acompañada de angustias intensas, impotencia y a menudo cólera. Hay ira cuando estamos así en una desesperación, esperando que pueda darse algo y no vemos que sucede nada. Entonces esto nos lleva a un estado emocional extremo, provocando situaciones, límites, trauma, crisis que pueden generar síntomas físicos, insomnio, temblores y conductas impulsivas. Se gestiona mediante el apoyo del Señor, buscando la palabra para que sea Él, y sacando todos estos malos pensamientos y empezar a poner pensamientos que nos conduce a caminos de vida para poder ir superando. Vemos que la desesperación, cuando estamos ahí presionados por algo, cuando nos invade el miedo, ahí llega la desesperación. Vemos al apóstol Pablo
conocía perfectamente esa situación y no obstante, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Y esto lo decía el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Y debemos tomar estas herramientas, estos tips que están en la palabra para no ser movidos, sino para tener la capacidad de que podamos pasar por dificultades y no desesperarse, porque su esperanza no estaba basada en las cosas terrenales. Se aferraba al conocimiento de que al final Dios tiene el control de todo. Sí, no nos desesperemos por situaciones terrenales. No nos desesperemos por lo que estamos viendo. Vamos a elevarnos. Vamos a hacer, como dice Isaías 55. Él sabía que independientemente de que viva o muera, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí nos damos cuenta, independientemente de lo que pase, ese es el camino, esa es la firmeza que debemos estar ahí. Que podamos tener mucha paz en medio de la situación. Dios tenía el control y sus sufrimientos tendrían un significado para toda la eternidad. Lo vemos cuando sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Mire, esto está totalmente, estas herramientas están ahí fuertes para poder agarrarnos de la palabra y no ser movido. No ser movido, sino que podamos mantenernos siempre ahí bajo la cobertura del Señor. No apartes la mirada del Señor en momentos de situaciones difíciles, porque nos desesperamos y nos salimos del plan del Señor. Busquemos siempre la palabra, siempre estemos afianzados, ¿sí? Busquemos siempre la firmeza. Vemos que Saúl, temiendo la batalla contra los filisteos en Mizcá, entre la tardanza de Samuel, se impacientó, esperando que Samuel llegara. Era 7 días que le habían dicho, pero no pudo esperar. La desesperación de Saúl al no esperar a Samuel en Gilgal para el sacrificio, desobedeció las instrucciones divinas. Ante la presión de los filisteos y la dispersión de sus tropas, provocó que el profeta Samuel le anunciara que Dios lo rechazaba como rey de Israel y buscaría a otro. Y este acto de impaciencia e incredulidad marcó el inicio de su caída. Nos damos cuenta cómo un rey, por estar en desesperación, temió la batalla contra los filisteos, y por estar impaciente, por no esperar 7 días, en lugar de esperar al profeta para ofrecer el holocausto, Saúl tomó la iniciativa de hacerlo él mismo, un acto que no le correspondía a él como rey. La impaciencia nos llega a tomar decisiones y puestos que no nos corresponden para salir corriendo, y esto lo que nos lleva a una consecuencia. La consecuencia fue que Samuel le recriminó su necedad y le anunció que su reino no perduraría. Y la desobediencia, porque tenemos muchas promesas ahí de que servimos a un Dios
a un Dios verdadero, que su sí es sí y su no es no, y sus promesas son un sí y un amén. Saúl volvió a desobedecer las órdenes de Dios respecto a la destrucción total de los amalecitas, lo que llevó a Samuel a reafirmar su rechazo. Entonces, muchas veces fallamos, volvemos a fallar, y ya hay un momento que la desobediencia nos aparta de los caminos del Señor. Empecemos a buscar siempre la palabra y la obediencia del Señor. Bueno, y esto fue Examíname, oh Dios. Recordemos siempre que antes de juzgar debemos examinar nuestras acciones. Aunque sea un poquito, debemos siempre dar el paso. Debemos dar el paso poco a poco hasta llegar a la presencia, ¿no? Bueno, hasta llegar ahí a ese conocimiento que el Señor nos está dando cada día. Y no busquemos soluciones rápidas, busquemos siempre la mirada del Señor. No estemos buscando cuando la respuesta de Dios tarda. No busquemos la ansiedad. Busquemos siempre tener la resistencia en el Señor para mantenernos firmes. Que el Eterno les pueda bendecir grandemente. Y el día lunes, bueno, estaremos con un tema más. Un tema más que sé que va a ser de bendición para su vida, así como lo fue para la vida mía el día de hoy. Y que siempre nos podamos mantener en esa señal y en esa frecuencia que solamente el Señor nos la puede dar por medio de su palabra. Y esto fue Examíname, oh Dios. Saludos y muchas bendiciones para todos ustedes. Examíname.